Si tenemos que hablar de la vida del Hijo del Viento, tenemos que hablar de un jugador de esos que tal vez fue más recordado por su trayectoria en la selección argentina que por la que tuvo en algunos clubes. Debutó a la edad de los 18 años con la camiseta de River, en 1985 más precisamente, e integró aquel plantel dirigido por el Bambino Veira, que salió campeón de América y campeón del mundo. Durante aquellos años demostró desde muy temprana edad tener una velocidad extraordinaria. Pocos jugadores tenían esa aceleración y esa explosión en ataque que él tenía jugando profesionalmente. En 1988 fue traspasado al fútbol europeo. Primero tuvo algunos años de trayectoria en la Serie A italiana, pasando por clubes como el Hellas Verona, Atalanta o Roma. Luego en 1993 fue transferido al Benfica de Portugal. En 1995 ocurrió uno de los pases de jugadores más controvertidos de la historia del fútbol, tanto por el club al cual fue, como también por lo que era él como jugador, la fama que tenía, que fue cuando fue traspasado a Boca, siendo de que él es surgido, como dijimos anteriormente, de las inferiores de su clásico rival. En aquel equipo, como todos saben, integró dupla con Maradona. Luego en el año 2000 volvería a Europa para vestir las camisetas del Dundee FC y del Rangers de Escocia. En 2012 tuvo un intento de retorno, ya con una edad un poco avanzada, 45 años más precisamente, para jugar en un equipo llamado Wembley Football Club de la novena división Inglaterra, para participar más que nada de la FA Cup de ese mismo país. Solo jugó 2 partidos y marcó un gol. Si hablamos de su paso por la selección argentina, creo que todos más o menos saben la carrera que él tuvo. Participó por primera vez en un torneo oficial con la camiseta de dicho país en la Copa América de 1987, que se celebró en Argentina. Luego en 1990 fue jugador titular de Argentina para el Mundial de Italia 90, mundial en el cual, como todos saben, Argentina fue subcampeón, y Canigia junto con Sergio Goycochea creo que fueron los 2 jugadores más importantes que tuvo Argentina. Inclusive él convirtió tal vez el gol más importante de aquella competencia, que fue contra Brasil, y tal vez el gol más importante o uno de los más importantes que Argentina convirtió en los últimos tiempos en los mundiales, de los últimos mundiales, ya que fue la última vez que Argentina le ganó a una selección campeona del mundo en los 90 minutos reglamentarios. También participó en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, en aquel famoso episodio donde Maradona le dieron el doping positivo. Él convirtió los 2 goles de aquel partido frente a Nigeria, y por último estuvo en la lista final del Mundial de Fútbol de 2002, pero no jugó ningún minuto e incluso fue expulsado en el partido frente a Suecia, en el último de aquella fase de grupos donde Argentina quedó eliminada en primera ronda. Otros datos a destacar en su carrera en la selección argentina fue que fue campeón en la Copa América de 1991, haciendo una dupla letal que luego se repetiría en el Mundial de Estados Unidos con Gabriel Omar Batistuta. Más precisamente fue la Copa América del año 91, jugada en Chile bajo las órdenes de Alfio Basile. Si tenemos que resumir un poco la carrera de Claudio Canigia en cuanto a sus condiciones técnicas, tenemos que decir que era un delantero rápido, explosivo, desequilibrante, sumamente desequilibrante, y que textuales palabras de Diego Maradona, cuando Bilardo quiso hablar con él sobre su convocatoria final al Mundial de Italia 90, le dijo: Carlos, no tenemos otro delantero como él en el mundo. Y es verdad, no había delanteros como él en el mundo. Probablemente era el jugador más rápido del mundo en aquella época, y en muchos años lo fue, hasta hoy en día, que hay jugadores muy veloces.
pero en esa época no había un delantero como Canigia, no solamente en la selección argentina, sino en el fútbol mundial. Ángel Di María, apodado Fideo, como todos saben, es de los jugadores de esta lista el más contemporáneo, el único que hasta ahora sigue en actividad. Incluso al día de la fecha sigue estando en actividad y sigue siendo considerado para las convocatorias de la selección argentina, e incluso estando en carpeta de muchos de los grandes equipos de Europa, siendo que todavía el Fideo tiene nivel para despuntar y para poder seguir desequilibrando. Un dato que muchos no saben es que Miguel, su papá, estuvo a punto de jugar en River, pero una lesión lo alejó de esa posibilidad de debutar en primera. El Fideo, como todos sabemos, debutó en primera división con la camiseta de Rosario Central en el año 2005, formó parte de aquella camada junto con Milton Caraglio y con Emiliano Vecchio, bajo las órdenes de don Ángel Tuliosov. Jugó allí hasta el año 2007, hasta que fue transferido al Benfica de Portugal. Previamente a eso se decía que Boca lo quería comprar, pero bueno, el club lusitano le ganó de mano y lo pudo tener entre sus filas hasta el año 2010. En esa etapa fue convocado por primera vez en la selección argentina, más precisamente de la mano de Maradona, y lo tuvo en cuenta para el equipo titular del Mundial de Sudáfrica en el año 2010. Dado el nivel que venía demostrando en el club portugués, como también en las activas convocatorias que tenía con la selección sudamericana, lo vino a comprar el Real Madrid y rápidamente se ganó un lugar entre el equipo titular. Incluso ninguno de los técnicos pudo desestimar de él como jugador en el once inicial del equipo merengue. Y mientras seguía alternando un buen nivel, tanto en el Real Madrid como en la selección argentina, alternando buenas actuaciones, algunas no tanto, como por ejemplo en la Copa América del año 2011, donde Argentina tuvo una actuación muy discreta, o la del mismo Mundial 2010, donde había una gran expectativa, pero que bueno, todavía Di María era un jugador muy joven, donde le quedaba mucho camino por recorrer. Recién en el año 2014, bajo la conducción técnica de Alejandro Sabella, y siendo que ese mismo año el Real Madrid había ganado codiciada Champions después de muchos años, Di María logró asentarse como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Después de ese mundial, un club como el Manchester United se aseguró su fichaje por un total aproximado de 90 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés y siendo el jugador argentino más caro de la historia hasta ese momento. Pero el pasaje por la camiseta que tuvo por el club de Manchester no fue el más esperado, y una temporada más tarde fue traspasado al Paris Saint-Germain de Francia. Cuando fue traspasado al club de la capital francesa, volvió a batir otro récord, si se quiere, de ser la segunda transferencia más cara en la historia de la liga de aquel país, con un total de 63 millones de euros. Y más allá de que muchos se resistieran a no aceptarlo por sus constantes lesiones en la selección, porque si bien su nivel de juego era alto, tal vez las lesiones lo traicionaban, él a través del mercado de valores seguía demostrando que estaba en la liga máxima del fútbol europeo. Con la selección argentina cabe también mencionar que él formó parte de algunos sudamericanos con las selecciones sub-20 en el año 2007, también fue campeón mundial sub-20 en el año 2007 y también formó parte de aquel equipo que ganó la segunda medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008. Aquellos equipos fueron determinantes para la posterior formación de aquella base de la selección que salió subcampeona del mundo en el año 2014 y subcampeón de América 2 años consecutivos de la Copa América 2015 y 2016. También tuvo una participación en el último mundial del año 2018 en Rusia, donde él convirtió el empate en los octavos de final frente a Francia, con la posterior eliminación de la Copa para dicha selección. Analizándolo como jugador, todos saben que es un jugador veloz, desequilibrante. Tal vez tuvo la mala fortuna de lesionarse mucho. En cuanto a su función en el campo, se ha desempeñado por la banda, pero también se ha desempeñado como volante interior en el Real Madrid, en el Paris Saint-Germain también ha cumplido esa función. Y tal vez más allá de las lesiones que él tuvo,
uno no puede negar que Di María fue uno de los jugadores que más se mantuvo en la elite del fútbol mundial en los últimos 10 años. La carrera de Ramón Díaz arrancó un 13 de agosto de 1978 con la camiseta de River Plate, club que fue el único en el cual jugó en Argentina. En el cuadro de Núñez ganó 4 campeonatos locales, 2 metropolitanos y 2 campeonatos nacionales entre los años 1979 y 1981. En 1982 fue traspasado al fútbol europeo, más precisamente la Serie A italiana, donde vistió las camisetas del Napoli, del Avellino, de la Fiorentina y del Inter. En el cuadro milanés tuvo jugadores de la talla del alemán Lothar Matthaus o de Andreas Brehme, y en ese equipo logró cosechar la Serie A de 1989, donde en aquella temporada Ramón Díaz marcó 12 goles, siendo uno de los jugadores más importantes de aquel equipo. Luego en 1989 fue traspasado al Mónaco de Francia, jugó allí 2 temporadas, y en 1991 retornó al club que lo vio nacer, es decir, a River Plate. Aquel torneo sirvió para demostrar que el pelado, como era que lo apodaban a Ramón, todavía tenía nivel de sobra para jugar un fútbol de alto nivel, siendo que River no solamente que fue campeón de aquel torneo, sino que él fue el goleador de la misma competición. Tiene un récord muy curioso él en River. Fue campeón en 3 décadas distintas consecutivas, en la década del 70, la del 80 y la del 90. Luego en 1993 hasta el año 95 fue traspasado al Yokohama Marinos, un equipo de fútbol japonés. Fue su último equipo como jugador profesional. Con la selección argentina no tuvo unas grandes participaciones. Apenas convirtió 10 goles en 22 partidos. Lo más recordado fue la participación que él tuvo en el recordado Mundial Sub-20 de 1979 en Japón, formando una gran dupla con Diego Armando Maradona, y también formando parte de aquel Mundial de España en 1972, donde Argentina fue eliminada en segunda ronda, siendo también de la partida junto con Maradona, más aquel plantel que era defensor del título del año 1978. Uno de los grandes misterios o mitos del fútbol argentino que rondan en torno a su figura fue aquella no convocatoria al Mundial de Italia 90, donde Maradona se rumorea que fue vital en que no lo convocara para aquel Mundial. Sin embargo, nunca se pudo comprobar, pero queda en tela de juicio, ya que Ramón Díaz venía una temporada fantástica en Italia y en Francia, y venía a tener un nivel muy alto como para no convocarlo a un Mundial de fútbol, pero bueno, quedará en el criterio de cada uno y en simplemente un mito o un misterio de los tantos que hay en el fútbol argentino. Tenemos que hablar de las características que Ramón Díaz tenía como delantero. Tenemos que decir que era un delantero punzante, veloz, oportuno, con una muy buena pegada. Hoy en día no hay muchos delanteros así en el fútbol argentino, de las características físicas que él tenía, porque no era un delantero corpulento, era un delantero más bien de aspecto delgado, pero que era firme en velocidad y en explosión. Y hasta el día de hoy River no sé si volvió a tener, después de su retiro, un delantero del nivel de él en su equipo. Y sin lugar a dudas será recordado también por su buen nivel en Europa. Y yo creo, en mi humilde entender, de que si Ramón Díaz hubiese integrado aquel Mundial del año 90, tal vez Argentina hubiese tenido mayores armas para poder hacer frente y poder defender el título, y hasta, por qué no, haberlo ganado. Me hubiese imaginado una delantera letal con Canilla y con Maradona retrasado, dando pases gol. Hubiese sido fantástico ver aquella ofensiva albiceleste en aquel Mundial. Si bien Clemente Rodríguez debutó en el año 2000 en la Copa Mercosur con la camiseta de Boca, él es en realidad surgido de las divisiones inferiores de los Andes. En Boca Juniors
de la mano de Carlos Bianchi logró sentarse como uno de los mejores laterales izquierdos de Sudamérica, siendo que era una materia pendiente para la selección argentina que haya laterales veloces como él, ya que era prácticamente un monopolio del fútbol brasilero sacar jugadores de este tipo. El Club de la Ribera jugó entre los años 2000 y 2004 en esa primera etapa, y siendo una etapa tal vez la de mayor éxito en Argentina, siendo que allí ganó, entre otras cosas, 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentales frente al Real Madrid y al Milan precisamente, y además varios campeonatos locales, todos estos títulos desde la mano de Carlos Bianchi, aunque también fue dirigido por un breve periodo por el maestro Tavares. Entre el año 2004 y 2006 fue traspasado a Rusia, más precisamente al Spartak de Moscú, pero luego en el año 2007 retornó a Boca para volver a conquistar otra Copa Libertadores, esta vez bajo la conducción técnica de Miguel Ángel Russo y teniendo como emblema y compañero a Juan Román Riquelme. Después tuvo otra etapa por Europa jugando en Barcelona y jugando otra temporada más de vuelta en el Spartak de Moscú, pero no destacó demasiado y terminó retornando en el año para calzarse la camiseta de Estudiantes de La Plata. En el año 2010 retornó al Club de la Ribera para permanecer allí en el año 2013 para volver a conquistar otro título local más, esta vez de la mano de Julio César Falcioni en aquel equipo recordado que fue récord en el fútbol argentino por haber sido el que menos goles recibió en torneos cortos. Luego en el año 2013 fue traspasado a la que sería su única experiencia en América fuera de Argentina, que sería vistiendo la camiseta del San Pablo de Brasil. Después en 2015 sería traspasado a Colón de Santa Fe, donde allí jugaría 4 años hasta el 2019, teniendo una campaña bastante aceptable, y hoy en día forma parte del plantel de Barraca Central en el ascenso del fútbol argentino. Con la selección argentina debutó en el año 2002 en una selección del fútbol local que armó Marcelo Bielsa en aquellas recordadas selecciones del fútbol local frente a Honduras, en una gira que hizo Argentina por Estados Unidos, donde luego jugó contra México, contra Estados Unidos, pero donde verdaderamente al tener una oportunidad importante en la selección fue en la Copa América 2004 en Perú, también bajo la conducción de Marcelo Bielsa, donde él disputaría apenas 2 partidos y lograría salir subcampeón, perdiendo la final frente a Brasil. Así como también fue parte del plantel que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, también bajo la conducción técnica de Marcelo Bielsa. Sin lugar a dudas, se ve que tanto Bielsa como principalmente Carlos Bianchi fueron los técnicos que más los marcaron en su carrera como jugador de fútbol. Y después tuvo su primera y única oportunidad de formar parte de un plantel de Copa del Mundo, que fue en el año 2010, bajo la conducción técnica de Diego Maradona, cuando él era jugador de Estudiantes de La Plata. En aquel mundial Argentina se fue eliminada en cuarto de final frente a Alemania, pero Clemente Rodríguez solamente jugó un partido, que tal vez fue el mejor lateral izquierdo de los últimos tiempos en el fútbol argentino, tal vez al mismo nivel que Tagliafico en Independiente o que Casco en River. Pero lo de Clemente Rodríguez, creo que por esa velocidad punzante que tenía, que en Argentina no hubo muchos laterales veloces como él, que pasaban al ataque, con gol, porque no marcó muchos goles, pero participó en muchísimas jugadas de peligro para Boca, también en menor medida para Estudiantes, para Colón. Y la dupla que formó con Riquelme mismo ha mencionado que ha sido el mejor socio que ha tenido en cancha. Si tenemos que hablar de una carrera monopólica, yo creo que la de Javier Zanetti es una de las pocas que cumplen con esta condición. Ya que si bien, tal vez muchos no sepan, él, más allá de un breve paso por las divisiones inferiores por Independiente, su debut en primera división lo hizo en Talleres de Remedios Escalada, en la B Nacional del fútbol argentino. Luego en 1993
vestiría la camiseta de su segundo y último club en el fútbol argentino, que sería con la camiseta de Banfield. Luego en 1995 se cumpliría el traspaso más importante y trascendental de toda su carrera, que fue cuando se calzó la camiseta del Inter de Milán. Con la camiseta del club milanés marcó una época única, siendo que allí jugaría casi 20 años, hasta el año 2014, y con la camiseta de dicho equipo ganaría prácticamente todo, desde innumerables campeonatos de Serie A hasta incluso una UEFA Champions League, cortando una racha de muchísimos años donde el club italiano no podía ganar ese trofeo. Hay una palabra que encaja perfectamente en el currículum de Javier Zanetti, es la palabra récord, más precisamente por partidos jugados. Por ejemplo, es el argentino con mayor cantidad de partidos jugados en la historia de la Liga Italiana y el tercero en general solamente detrás de Buffon y de Maldini. También es el segundo jugador con mayor cantidad de partidos disputados del derbi milanés, solo por detrás de Pablo Maldini. Y también en el año 2012 alcanzaría la estruendosa cifra de 800 partidos oficiales jugados con el Inter, una cifra que ningún argentino logró en la historia de jugar tantos partidos con una sola camiseta, un récord único e impresionante. Otro récord a destacar es que es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de la selección argentina, con más de 130 partidos, más precisamente 143, solo por detrás de Javier Mascherano, el cual disputó 147. Y por último, un dato no menor y aún más impresionante es que es el único futbolista argentino de la historia en poder jugar 1000 partidos profesionales, así como también es el quinto jugador en la historia del fútbol mundial en cuanto a cantidad de partidos disputados, solo por detrás de Peter Shilton, de Rogerio Ceni, de Roberto Carlos o del inglés Ray Clemens. Si tenemos que hablar de lo que era él como jugador, tenemos que hablar de un lateral derecho con potencia física, con velocidad y marca, que también desempeñó tareas de lateral izquierdo y hasta en la mitad de la cancha. Fue un jugador de los más polifuncionales que tuvo el fútbol europeo y el fútbol argentino. Y sin lugar a dudas, y a mi juicio, fue el mejor lateral derecho que tuvo la historia de la selección argentina, aunque desgraciadamente no tuvo la oportunidad de lograr conquistar un título. Forman parte de aquel equipo histórico del Inter de Milán que logró ganar la triple corona en la temporada 2009-2010 bajo la conducción de Mourinho, logrando Serie A, Copa Italia y UEFA Champions League en aquella recordada final frente al Bayern Múnich, donde el equipo milanés ganó 2-0.